Mira, bueno, mi nombre es Ángel Sánchez. Yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y después empecé a estudiar una maestría en Administración y Dirección de Negocios, que apenas logré terminar porque al finalizar esa maestría a mí me detectaron con cáncer testicular. Y al detectarme con cáncer testicular, bueno, pues obviamente vienen muchas preguntas, muchas cuestiones y mucha gente relacionamos, o yo antes relacionaba el cáncer con muerte, ¿no? Directamente porque tuve familiares directos que fallecieron de cáncer. Entonces decidí buscar una opción más, además de la alópata, porque ya me habían, eh, digamos, dicho que tenía yo que cumplir con una serie de tratamientos como quimioterapias y radioterapias. Pero cuando escuché hablar del biomagnetismo, alguien me dijo, ve con el doctor Isaac Goiz Durán, es mexicano y él es el descubridor de esta técnica. Y así lo hice. Me gustó tanto la seguridad con la que él habla, con la que él defiende su técnica y sobre todo la tranquilidad con la que me quedé y decidí no hacerme tratamientos pues de los médicos, ¿no? Alópatas. Y fui como conocí por primera vez el biomagnetismo médico. Entonces ahí yo conocí al doctor Goiz hace ya casi 9 años de esto. Esto fue en el año 2011. Y bueno, pues ahora el doctor Goiz ya no consulta tanto como antes. Antes tenía mucho más vitalidad. Y decidí ese mismo año estudiar biomagnetismo porque pues al yo aplicarme esa técnica, pues me metí desde antes a investigarla y yo vi muchos testimonios, vi muchas cosas muy interesantes. Y bueno, pues decidí estudiar desde ese momento biomagnetismo médico. Sí logré terminar mi maestría, pero ahora me dedico prácticamente al biomagnetismo al 100%, tanto como en la aplicación de la técnica en pacientes, como en la enseñanza. Pero bueno, yo no doy cursos como tal, sino que yo trabajo para la escuela del doctor Goiz. Todo el año pasado, desde 2018 hasta el 2019, estuve como instructor de prácticas, es decir, cada que el doctor Isaac Goiz Durán impartía un curso para nivel básico o avanzado, pues yo estaba ahí para dar la parte práctica, ¿no? Entonces, para mí fue un honor y un privilegio que me haya llamado su hijo, el doctor David Goiz Martínez, para complementar estos cursos en la parte práctica. Y bueno, pues además de esa parte práctica, recibíamos, cuando no había cursos intensivos, recibíamos a los alumnos que ya habían tomado cursos anteriormente para poderlos asesorar y pues hacerles prácticas supervisadas allá en su escuela en la Ciudad de México. Entonces, pues ahí seguí aprendiendo mucho más. Pues estuve casi pues poquito más de un año estuve allá. Y pues me ayudó mucho a mi crecimiento en todos aspectos, ¿no? A desarrollarme más como persona, a tratar a la gente, a enseñar esta técnica que es maravillosa. Yo empecé a aplicarla con amigos y familiares y resultó tan efectiva que poco a poco empezó a llegar más gente y más gente por pura recomendación, pero pues ahora resulta que pues ya atiendo a pura gente desconocida totalmente y pues tuve que poner un consultorio. Y esto me fue llevando poco a poco pues a dedicarme 100% al biomagnetismo y actualmente pues ahora trabajo igual para la escuela del doctor Goiz, pero para los cursos para Centro y Sudamérica, que por cierto estuvimos, el último curso en el extranjero que tuvimos la oportunidad de estar fue precisamente en febrero, última semana de febrero y primera de marzo allá en Buenos Aires, en Argentina. Y ya cuando regresamos, ya por poco, y si no regresábamos, pues nos agarraba la pandemia allá en Argentina. Y bueno, pues eso es por el momento lo que me dedico al 100% al biomagnetismo y apoyar como instructor de prácticas en los cursos de la escuela del Dr. Boyce. Ok, te hago una pregunta. ¿Y cómo te fue con tu cáncer testicular? ¿Lo trabajaste con biomagnetismo? Sí, bueno, claro que sí me hicieron una cirugía, porque mucha gente me pregunta, ¿tú crees que se pudo haber deshecho el tumor que tenías? Ya no lo pude saber porque pues me sometí a una cirugía. Cuando te detectan algo así, los médicos de inmediato lo que quieren ir es a quitar el tumor, sobre todo en este tipo de cáncer. Y entonces, pues de inmediato fue una cirugía
pero ya después ya no hice el tratamiento de quimioterapias, sobre todo lo primero que tenía que hacer eran 30 radioterapias. Pero en lugar de eso busqué otras opciones, porque te decía yo, mi papá y mi hermano habían fallecido de cáncer, y yo veía cómo los desgastaba mucho este tipo de tratamientos. A mi hermano en una radioterapia le quemaron el nervio óptico y lo dejaron ciego y fallecieron. O sea, realmente en lugar de darles calidad de vida, empeoraba la calidad de vida con esos tratamientos. Entonces yo no quería eso para mí. Y pues así fue, y pues aquí sigo, y cada que me hacen estudios estoy perfectamente bien. ¿Y te trajo alguna complicación la cirugía? No, ninguna. ¿Vos de qué nacionalidad sos y en dónde estás viviendo ahora? Bueno, soy mexicano, yo soy de la ciudad de Puebla, estamos a 110 kilómetros de la Ciudad de México, y aquí estoy en la ciudad de Puebla. Bueno, los mexicanos tienen mucha experiencia con las terapias alternativas. Pues aparentemente, ¿no? Porque tenemos aquí también, pues mucha variedad, sobre todo también de herbolaria y de medicina natural, que también eso es muy bonito y muy interesante. De hecho, decimos que la medicina alternativa debería de ser la medicina de la farmacia, ¿no? Porque Claro. esa es la verdadera medicina, la medicina natural. Y para mí también el biomagnetismo es medicina natural, porque estamos utilizando un elemento de la naturaleza. Pensemos un poco en la historia, cómo surge y en qué se basa Gois, los fundamentos para desarrollar toda esta técnica. Tengo entendido que en su momento Larry Meyer había generado algo con el tema del biomagnetismo, pero bueno, sería bueno si me podés desasnar un poco. ¿Cómo llega el doctor Gois al par biomagnético, no? Bueno, efectivamente, Richard Brennemeyer de Estados Unidos era un médico que ya había descubierto que había una reacción en el cuerpo cuando colocábamos campos magnéticos directamente en nuestro organismo, sobre todo en órganos, ¿no? Estómago, hígado, vaso. Y él detectaba distorsiones del pH. Ese era su descubrimiento, y hasta ahí quedó esta, pues esta técnica que él llamó Energy Therapy. Entonces, alguna vez él tuvo la oportunidad de venir a un congreso a una ciudad de México que se llama Guadalajara, y entonces el doctor Gois estuvo ahí en ese congreso donde pues había muchas, digamos, innovaciones en medicina, y todas esas conferencias se llenaban. Y nos cuenta el doctor Gois que a la de Energy Therapy con campos magnéticos de Richard Brennemeyer, pues que casi nadie quiso entrar, eran 14 médicos, y fue él de los que entró a esa conferencia donde hablaba de esta técnica de detectar distorsiones del pH, ¿no? Y lo que decía Richard Brennemeyer es que, pues, también basado en Claude Bernard, que es un médico francés, pues que la salud estaba en un pH neutro, ¿no? En un terreno limpio, neutro. Entonces dice que con esa idea, bueno, se regresó a la Ciudad de México el doctor Gois, sobre todo al Estado de México, que está muy cerquita ahí. Y entonces empezó a trabajar con esto. Lo que él hizo en octubre del 88 fue que en un paciente que le solicitó ayuda, porque ya estaba prácticamente pues desahuciado, estaba muy, muy mal, fue pues que lo revisara, que le ayudara con algo, y pues le dijo el doctor Gois, mira, vengo de aprender algo, déjame ver si lo puedo hacer contigo. Y empezó a descubrir este fenómeno de que cuando ponemos un imán en algún punto de distorsión del cuerpo, curiosamente la parte derecha del cuerpo reacciona, y donde nos damos más cuenta que reacciona es en la pierna derecha. O sea, realmente la reacción es en la mitad del cuerpo, pero en la pierna, por el tipo de miembro que es largo, nos podemos dar cuenta haciendo la comparación con la otra pierna. Y entonces hay una contracción muscular que aparenta que la pierna se acorta o se extiende. Y cuando ponemos un imán en un foco de distorsión, esto es lo que pasa. Digamos que fue de las bases que él aprendió con Richard Brennemeyer. Pero entonces el doctor Gois dijo, bueno, si no nada más detectamos la distorsión del pH, si además con los imanes la podemos corregir. Y empezó a buscar la forma de corregirlo. Y entonces en este paciente puso el imán en el timo, que es una glándula aquí que pues todos conocemos como del sistema inmunológico.
que para los médicos dicen que pues que no sirve cuando ya somos adultos. Pero aquí pues encontró esa distorsión y entonces pues en la curiosidad del doctor Gois o en su pensamiento que tenía, pues lo que hizo fue buscar si esto estaba en resonancia con otro punto en el cuerpo. Sobre todo porque decía, si yo tengo un imán y tiene los dos polos, a lo mejor necesito los dos polos para corregir esa alteración. Y fue buscando hasta que puso en la zona del recto una polaridad contraria. Todo esto yo creo que le llevó muchísimo tiempo a él hacer esta revisión que hoy en día le llamamos rastreo, y fue como se corrigió esta distorsión y se dio cuenta porque la pierna ya no estaba acortada con el primer imán. Y así fue como descubrió que este fenómeno desaparecía, el fenómeno del acortamiento o alargamiento de la pierna. Entonces, al desaparecer pues desaparecía la distorsión del pH que había ahí. Y la gran sorpresa fue que cuando regresó este paciente a los 8 días, para que el doctor Gois lo siguiera revisando de esa forma, ya había mejorado extraordinariamente. A la fecha, nos siguen contando que este paciente está vivo, vive en Estados Unidos, con su esposa desde aquel entonces. La esposa de este paciente es enfermera y por eso conocía al doctor Gois en ese entonces. Y bueno, a partir de ahí es como empieza a detectar los pares, por eso se llama par biomagnético, porque necesita un par precisamente, uno para detectar el foco de distorsión y el otro para detectar la resonancia y poner los dos polos y corregir estas alteraciones. Ok, vos corregime si está mal. Digamos que los imanes lo que hacen es a los patógenos, virus, parásitos, bacterias, digamos, los debilita y después los elimina el cuerpo humano o los mata. ¿Cómo es que funciona ese mecanismo de eliminación? No, no los mata. De hecho, algo que queremos que siempre quede claro es que los imanes no curan, los imanes no eliminan microorganismos patógenos. Lo que sí hacen es quitarle las condiciones que necesitan esos microorganismos patógenos para que sigan en el cuerpo. Es como si a nosotros nos quitaran el oxígeno o el agua. Tarde o temprano no podemos seguir. Y lo mismo pasa aquí. Les quitamos ese ambiente, ese pH que necesitan para poder seguir en el cuerpo y tarde o temprano se van. Lo que pueden quedar son algunas toxinas. Por ejemplo, las bacterias pueden dejar mucoproteína, polisacáridos o cosas así. O pueden generar un Helicobacter pylori, pues unas úlceras gástricas. Claro que se quita se elimina, o se termina eliminando como consecuencia del par biomagnético el Helicobacter, pero esas úlceras ya quedaron ahí. Esas ya el cuerpo se encarga solito. Pero mientras siga teniendo la bacteria, pues el cuerpo no va a poder combatir eso porque ahí sigue la bacteria. Entonces, en realidad lo que hacen los imanes es quitarles ese ambiente o quitarles lo que necesitan, esos microorganismos, para que ya no puedan seguir en el cuerpo. Ok, ¿y cómo fue desarrollando el doctor Gois cada par? ¿Qué fue? ¿A modo de prueba y error? Porque hay un montón de pares desarrollados y después no sé quién más hizo otros pares, la gente inventa pares también. No sé Sí. cómo funciona eso. Bueno, pues sí, a prueba y error, él con esa técnica empezó a atender a miles de pacientes. Primero le empezaron a llegar un montón de pacientes diagnosticados con VIH-Sida, porque este curado pues fue a decir la noticia, ¿no? Con todos los que él ya conocía, porque se conocen por los tratamientos donde van, ¿no? A los sistemas públicos de salud. Y entonces empezaron a llegar, se empezó a correr la noticia, pero después empezaron a llegar pacientes de otro tipo. Él comenta que tuvo la fortuna, el doctor Gois, de tener una amiga con un laboratorio de estudios clínicos ahí muy cerca, de donde está su consultorio, a unos 100 o 200 metros. Entonces lo que hacía él es que cuando sospechaban de algún virus o una bacteria o algo, corroboraba el par biomagnético que él encontraba. Por ejemplo, encontró en un niño por primera vez una tuberculosis, pero ya el niño ya venía con un diagnóstico de tuberculosis. Y entonces muchos también ya llegaban con el diagnóstico. Entonces, ese fue como el tercer par que descubrió en este niño, donde aquí es el supraespinoso, puso un imán y lo mismo, se acortaba la pierna, en el otro supraespinoso se emparejaba y se corrigió y este niño pues se curó. Su esposa también fue otro caso, dice que fue el segundo par biomagnético que descubrió, que fue del virus de la rabia.
también pues haciendo lo mismo, ¿no? A prueba y error y haciendo el rastreo que siempre nosotros decimos, rastreo, rastreo completo. Es esa búsqueda precisamente de todos estos puntos en el cuerpo que se pueden distorsionar por virus o bacterias, pero que él fue comprobando a lo largo de todos estos años. Él cuenta que fueron más de 20,000 pacientes durante los primeros 5 años que él hizo esta técnica, pero él tenía que ir a pasar el imán en todo el cuerpo, en todos los puntos de rastreo ya identificados y unos que aunque no haya identificado decía, bueno, pues vamos a poner en otras partes del cuerpo, a lo mejor si encontramos algo. Y poco a poco fue documentando todos y cada uno de los pares biomagnéticos que hoy existen a lo largo de ya más de 30 años. O sea que se pueden seguir inventando y descubriendo, ¿no? Bueno, pues prácticamente ya están descubiertos más del 99%, ¿no? Ahí en la escuela del doctor Gois eso es lo que se dice, que ya está descubierto prácticamente todo tipo de microorganismos patógenos. Claro que no nos cerramos a la posibilidad de que aparezcan tal vez más o que un microorganismo patógeno tenga más pares, porque de hecho todo el año que yo estuve allá junto al doctor Gois, pues lo vi descubrir al menos otros 8 o 9 pares. Pero que él pone en investigación, o sea, no los da a conocer, no porque él descubrió uno en una persona, ya dice, lo da por hecho. Y es lo que pasa con muchos compañeros biomagnetistas que descubren ellos aparentemente un par, pero en un par en una sola persona ya lo quieren dar a conocer. Lo que hace el doctor Gois es que busca que al menos 100 personas con un estudio de laboratorio tengan ese par y ese estudio confirmatorio y un estudio después que confirme que ya no lo tiene, o sea, después del par biomagnético. Algo muy parecido con lo que hizo en España, en Marbella, con el doctor Raymond Ilú. Hay un video muy famoso donde le sacan sangre a una señora, se ve en una pantalla ahí cómo está la sangre y cómo se ven ahí los elementos. Y después el doctor Gois le hace una terapia de biomagnetismo y luego le vuelven a sacar un poquito de sangre a la señora y se vuelve a ver en pantalla a través de un microscopio electrónico y la sangre prácticamente aparece normal, limpia. Entonces, así ha hecho todavía muchos estudios, pero bueno, pues sí hay muchos pares no oficiales. Vos sabés que yo ese video lo vi hace como 10 años, no sé si seguirá dando vueltas ahí por internet. A mí me impresionó, me impactó muchísimo, porque me pareció como algo milagroso. O sea, Sí, veías antes y después de la sesión. Yo no sé si eso se repite en toda la sesión. O también, a ver, uno tiene que hacer de abogado del diablo. También he pensado que por ahí había sido truchado hasta el video, porque era como imposible. ¿Qué opinas? bueno, yo tengo la oportunidad de conocer al doctor Gois, de ya estar ya en muchos cursos, y yo, la ética que él tiene y la verdad con la que él habla y la forma en la que él ha luchado y se ha defendido tanto lo largo de tantos años y de tantos países a los que ha visitado y en algunos incluso lo han llegado a correr por lo que él dice, yo no creo que él esté mintiendo. O sea, no creo que este video así haya sido truqueado, y mucho menos, por ejemplo, con Raymond Ilú, que es un médico de categoría mundial, no creo que él se haya prestado, desde mi perspectiva, a algún engaño así. Entonces, yo creo que ambos, sobre todo puedo hablar por el doctor Gois, de la calidad humana que él tiene, no se Sí, prestaría a eso, truquear. eso no lo dudo y tampoco es una desconfianza, pero el primer impacto, hace 10 años cuando lo vi, dije, bueno, esto por ahí hay algo raro. Después, bueno, Claro, uno, eso pasa también muchas veces en muchos pacientes que se llegan a curar a veces con una sesión de muchas cosas que médicos no se han, pues no han podido curar o no han podido mejorar. este tipo digamos, de análisis que se hizo en ese video, ¿se siguen haciendo esas pruebas como para dar ciertas corroboraciones? Sí hay proyecto ahorita, en este momento el doctor Gois precisamente quiso reiniciar este proyecto con una universidad precisamente de aquí, de la ciudad de Puebla, que bueno, que ahorita es difícil por las condiciones en las que estamos a nivel mundial, pero precisamente queremos hacer o espero poder apoyar al doctor Gois en esta iniciativa que él tuvo la confianza de platicarme de precisamente hacer este mismo ejercicio de comprobación con laboratorios, que muchas veces lo hacemos, pero no lo documentamos, ¿no? O sea,
Yo a lo largo de estos casi 9 años que tengo practicando la técnica, pues sí tengo por ahí muchos estudios de laboratorio, tengo los pares biomagnéticos que le salieron al paciente y luego los estudios posteriores donde ya no sale el virus, la bacteria o el parásito. Y yo creo que muchos compañeros biomagnetistas tienen esta evidencia, pero el doctor Gois quiere todavía seguir juntando más evidencia y por eso tiene este proyecto con esta universidad aquí en la ciudad de Puebla. Y de hecho, el año pasado también adquirió un microscopio electrónico porque pues sí son muy, muy caros. Y entonces también está gente que es experta en el uso de este tipo de microscopios para poder hacer este tipo de pruebas. Y bueno, todo eso se ha trazado con varias cuestiones y sobre todo con proyectos de la escuela del doctor Gois y bueno, también ahorita pues con las condiciones en las que estamos sociales pues no se ha podido realizar. Pero sí, sí, claro que sí está pensando hacer. Aunque eso lo hizo muchos años, unos 5 años lo estuvo haciendo cuando recién comenzó con el par biomagnético. Por eso es que pues, ya están identificados los pares de muchos microorganismos patógenos. Ese video que hablamos, ¿de qué año data? No sé, no recuerdo, pues ya tener 12 años, creo, 12 años más o menos. Sí, es en Marbella eso, en los laboratorios de Raymond y Lou. Hablemos un poco del rastreo. ¿Cómo es que funciona el rastreo? Porque ese es otro tema, digamos, interesante, más allá de lo que es el par biomagnético, es la manera de rastrear, cómo el cuerpo de la persona habla por sí mismo de alguna manera. Tenemos 3 metodologías de rastreo. La primera es la que ya te conté, que se llama biomagnetismo. Entonces, el descubrimiento es el par biomagnético y este descubrimiento tiene 3 metodologías de rastreo. La primera es la que hizo el doctor Gois de 1988 a 1993, que consiste en colocar un imán en cada uno de los puntos de rastreo ya identificados que se pueden alterar y detectar esta distorsión o esta alteración que es visible en los pies. Él en 1993 ya tenía muchísima gente en espera de consulta y de ser tratados por el par biomagnético con el doctor Gois. Por lo tanto, él ya tenía asistente, ¿no? Él ya no iba y ponía el imán y veía los pies, ¿no? Porque eso es muy cansado, ir a poner y quitar, ir a ver los pies. Aunque es así como debemos aprender todos biomagnetismo, como inició él, para poder hacer una buena técnica después de bioenergética. Esa es la segunda, cuando le preguntamos ya directamente al cuerpo. El doctor Gois esto lo descubrió, pues digamos, también por casualidad, ¿no? Él nunca creyó que con mencionar solamente el punto de rastreo iba a poder también tener una respuesta, o sea que así el ADN tiene toda la información. También fue sorprendente cómo él hacía este rastreo en español en pacientes en Alemania o en Italia o en Brasil, y también contestaba, es decir, que el ADN codifica el lenguaje. Ahí está toda la información de todo, de todo. Por eso podemos preguntar de todo ahí, siempre y cuando las preguntas sean correctas. Por ejemplo, ¿estás embarazada? Sí o no. Pero no puedes preguntar cosas absurdas como ¿me ama o no me ama? Porque pues eso es subjetivo. Para mí el amor es una cosa, para el paciente es otra y para la pareja es otra, ¿no? Entonces ahí sí no podemos tener una respuesta objetiva, pero sí para lo demás, ¿no? Y sobre todo para cuestiones de salud. ¿Tienes un microorganismo sí o no? ¿O tienes una alteración del pH en este punto sí o no? Por eso es que cuando él un día no llegó su asistente, pues se le fue, se le olvidó que no había asistente y mencionó un punto de rastreo como dándole la orden al asistente que pusiera el imán ahí, en ese punto, y su sorpresa fue que el cuerpo contestó sin el imán. Esta técnica es la bioenergética, es decir, el rastreo con la mente, por llamarlo de esta manera. Esto es, utilizamos el comando de la mente, nuestra inteligencia, nuestra intencionalidad y el comando también de la voz. Aunque la mente o el cerebro del paciente no conozca de anatomía, ni de medicina, ni de los puntos de rastreo, el ADN sí sabe a qué nos referimos. Ese sí codifica todo, nuestra intención también. Y entonces, por eso nos contesta si sí o si no, con esta misma contracción en los pies. Ahora, la tercera metodología nace en 1995, cuando llega un paciente italiano
que fue curado también por el doctor Goiz en una sesión de una enfermedad terrible. Y bueno, pues al ver los resultados tan sorprendentes en una sola sesión, al día siguiente regresa, este señor se llama Ciro Aiello, originario de Italia, y le dice, doctor, necesito que pues usted cure a mi hermano que se encuentra en Piano Sorrento, Italia. Y le dice el doctor Goiz, bueno, pues tráemelo o págame mi boleto de avión a Italia para que lo revise. Y entonces le dijo el italiano, pues doctor, si usted pregunta en mi ADN qué tiene mi cuerpo, seguramente mi ADN también le puede decir que tiene el cuerpo de mi hermano, pero ayúdelo por favor porque está al borde del suicidio con esta esquizofrenia, ansiedad y terribles malestares. Y el doctor Goiz en un inicio pues se negó, pero dice que la gente que estaba ahí asistiéndolo le dijo, pues hágalo, no pierde nada. Y la gran sorpresa fue esta, que sí, que contestó el cuerpo lo que tenía el hermano en Italia. Y no nada más eso, sino que también al colocar los imanes sobre su hermano, se curó el paciente en Italia también en menos de 48 horas. Y fue otra cosa sorprendente que al primero que, digamos, desquició y volvió un poquito loco pensar en esta posibilidad, pues fue el mismo doctor Goiz. Esta técnica de rastreo combina la bioenergética y la telebioenergética, es decir, que hacemos el rastreo con la mente en una persona que se acuesta para preguntar qué tiene otra en otro lugar, pero incluso puede ser una persona que esté ahí mismo. Lo que pasa es que hay personas que no tienen una o dos piernas y no los podemos rastrear directamente. Bebés también, pues los rastreamos a través de una antena o de alguien más. Hay muchas cuestiones. Por ejemplo, una artritis reumatoide que ya deformó un poco las piernas, pues entonces sí pues nos permite que alguien más haga la terapia y a lo mejor ya nada más le ponemos los imanes al paciente que está ahí a un lado y que no pudimos rastrear por algún problema en las piernas, pero también se hace ya sea a 1 metro de distancia o a miles de kilómetros de distancia y funciona exactamente igual, es maravilloso y sorprendente en tiempo real. Y el doctor Goiz aquí es cuando cita a pues este científico que Einstein dice que cuando rompamos la barrera o los límites de la luz y del tiempo, estaremos hablando de una nueva física, que ya es la física cuántica. Y hablaremos de una nueva física que nos permitirá entender este tipo de fenómenos, ¿no? Y ya lo estamos logrando romper el tiempo, el espacio, haciendo este tipo de tratamiento o de técnica a distancia. Son las 3 metodologías. Ok, y yendo, a ver, desde ese punto de vista, ¿se podría utilizar elementos, por ejemplo, que tengan que ver con la geobiología? A ver, dentro de la geobiología se utilizan elementos para medir, como son varillas, péndulos, ese tipo de elementos, digamos. ¿Se puede utilizar eso como para medir o no? Bueno, de que se puede utilizar, sí se puede utilizar, pero no son técnicas que enseñe el doctor Goiz. Ok, ok. Pero está dentro de las posibilidades, o sea, digamos, no lo avala el doctor Goiz, pero está dentro de las posibilidades para buscar maneras nuevas de encontrar o que el mismo cuerpo le conteste a la otra persona. Digo, porque mucha gente le cuesta encontrar que se acorta la pierna o se alarga. Entonces, yo a veces digo, bueno, por ahí existen otras maneras. Pues sí, sí existen, claro, pero yo soy muy metódico en ese aspecto y muy fiel al doctor Goiz, ¿no? Entonces, cuando a alguien le cuesta trabajo ese tipo de aspectos y estoy cerca de esa persona, lo ayudo a que pueda hacerlo con la técnica original, ¿no? Directamente con la persona a través de los pies. Porque a veces falla nada más la técnica del agarre de los pies para poder tener una respuesta. Y a veces con mejorar esa técnica vemos cómo el 90% de estas personas que habían tenido trabajo en poder identificar los acortamientos, empiezan a identificarlos. Pero bueno, pues ya hay muchos cursos no oficiales donde enseñan a hacer rastreo con péndulo y con las barras de kinestesia que me mencionas, incluso con los pulgares. Pero bueno, reitero, esas son técnicas que nunca se han usado ni se enseñan en la escuela del doctor Goiz. Esas se enseñan en otros cursos no oficiales.
Ok, te hago una pregunta. ¿Ya decodificaron lo digo entre comillas, el coronavirus? El coronavirus sigue teniendo la misma base genética, por eso se sigue llamando coronavirus, porque lo ven en el microscopio y se sigue viendo como coronavirus, por eso se llama así, por eso se supone que está modificado y que es un nuevo virus, pero pues no, hasta ahorita no hemos encontrado un nuevo par para este nuevo virus. Nos contesta con bioenergética como si fuera el mismo coronavirus y afortunadamente se puede eliminar como coronavirus con el par uretra-uretra que ya conocíamos desde hace 20 años. No hay otro par. Hasta ahorita oficial del doctor Goiz, o que al menos él diga que haya descubierto, no. Desafortunadamente también, pues hay compañeros biomagnetistas que creen haber encontrado nuevos pares para el coronavirus y los publican. Y los publican hasta con la foto del doctor Goiz diciendo protocolo de coronavirus del doctor Goiz. Pero pues yo creo que si él hubiera encontrado un nuevo par biomagnético para coronavirus, diferente a todo lo que ya lo hubiera dado a conocer desde el primer momento. Porque el doctor Goiz es muy bondadoso y él en esos casos sí. Incluso él dice que realmente el coronavirus como tal, solito, no puede hacer daño, solo que se relacione con una bacteria y sobre todo de vías respiratorias. Porque el virus necesita de la mucoproteína que le fabrique una bacteria. Y así como en esta vida todo es dual, las energías yin-yang, la noche, el día, el polo norte, el polo sur, hombre, mujer, pues también en las bacterias existe esta dualidad, en los virus y en las bacterias, en los hongos y en los parásitos. Es decir, que para generar algo en el cuerpo, un virus solo no puede. Necesita de una bacteria que le proporcione lo que el virus necesita para crear problemas de salud. Entonces, pues en el rastreo completo identificas, puede ser cualquier bacteria, pero para contestar tu pregunta, no hay nada nuevo que descubrir para el coronavirus hasta el momento, porque ya hemos recibido y atendido a distancia y presencial pacientes diagnosticados con coronavirus. Es más, la mayor sorpresa es que mucha gente diagnosticada hasta con estudio de laboratorio de coronavirus no tiene coronavirus. O sea, todo lo contrario. Ni siquiera hay algo nuevo por descubrir. La sorpresa es que ni siquiera muchas personas tienen coronavirus. Y si tienen coronavirus, pues se quita con el mismo par de siempre y se ha comprobado que se han curado las personas que hemos atendido. Buenísimo. Te hago una pregunta, a ver si por ahí me estoy confundiendo, pero vos me dirás. Eh, a mí me da la sensación que en el estudio del biomagnetismo, cuando uno ve tales pares y tales no, eh, a ver, te doy un ejemplo. Por ejemplo, no sé, el Helicobacter pylori. Por ahí te dice los síntomas que te puede generar, pero por ahí no coinciden con los síntomas que dicen la medicina clásica. ¿Por qué pasa eso? Pues porque el cuerpo evoluciona, los virus y las bacterias también, y porque, como te decía yo, no siempre hacen lo mismo, porque necesitan de un complemento. Por ejemplo, un parásito necesita de una bacteria también. Entonces, esa bacteria tiene que ver mucho con qué hace simbiosis. Si hace simbiosis con un parásito, con un virus, por sí solos, pues generalmente no hacen mucho. Entonces, también es multifactorial. A veces son 3 bacterias y un virus, o 2 bacterias y un parásito. O sea, hay que pensar siempre que es multifactorial. Pero una de mis teorías, pues, es que ha evolucionado el cuerpo humano y también los virus y las bacterias, y entonces ya no causan lo mismo que antes, ¿no? Por ejemplo, la rabia, eh, anteriormente pensábamos que era esquizofrenia, espuma por la boca, alucinaciones, agresividad. Y hoy en día hay un montón de gente. La estadística del par para la rabia es impresionante. Nos salen muchísimas personas. Y es que anda ya no nada más en animales rabiosos, sino en animales vacunados, porque la vacuna está hecha también con el mismo virus de la rabia. Y entonces ese virus atenuado es el que está afectando a los seres humanos, aunque los perros no hagan nada. Y está atenuado, ya no hace lo de antes. Por eso se sorprende. Antes imaginábamos rabia como una locura y algo muy loco en una persona que se ponía muy mal. Y bueno, no sé si estoy contestando a tu pregunta al respecto, ¿no? De por qué muchas veces no siempre causan. Afortunadamente nosotros no nos basamos en el síntoma y es por eso que la medicina tal vez se está empezando a ver rebasada poco a poco
porque pues están los médicos basando sus diagnósticos en síntomas. Y aquí no nos basamos en síntomas. Un terapeuta en biomagnetismo que ponga imanes según los síntomas no sirve como biomagnetista, no va a tener éxito en sus terapias y lo va a dejar, evidentemente, porque no está yendo a buscar el síntoma sin despegar esa idea de que estamos acostumbrados a tratar por el síntoma. Un dolor de cabeza se puede quitar con imanes en las piernas, por ejemplo. Y puede ser de algo que no nos imaginábamos y que el diagnóstico pues puede estar también equivocado y muchas veces pues es por eso, porque es por los síntomas. ¿Qué enfermedades se pueden curar con el biomagnetismo y cuáles no? Bueno, vamos a hablar de que podemos utilizar el biomagnetismo en cualquier persona de cualquier edad, con cualquier padecimiento, diagnóstico, enfermedad o síntoma o malestar. No podemos hablar de enfermedades que se curan con el biomagnetismo, porque, por ejemplo, se ha dicho que la diabetes es una de ellas, pero esto ha generado que haya una mala información de cómo se maneja la palabra curar en una enfermedad. Por ejemplo, pueden venir 10 pacientes diabéticos, ¿no? Con los mismos niveles de glucosa, con los mismos años de diabéticos, con el mismo tratamiento, a lo mejor hasta con la misma dieta, pero a lo mejor de esos 10, ninguno se cura o se curan 2 de biomagnetismo. Y realmente no es el biomagnetismo el que cura o no cura, es el mismo organismo, porque a lo mejor las condiciones de un paciente fueron más favorables que otras, o porque la diabetes de otro paciente pues, fue más agresiva que la otra, o porque en otro paciente evolucionó de una manera diferente. Y sobre todo, que todos, aunque tengan las mismas características, seguramente van a tener un origen diferente. Por eso nos vamos al origen. ¿Y qué hace la medicina? Les da el mismo tratamiento a todos y ya. Y aparte les dice que no se va a curar. Y van solo al síntoma, que es bajar la glucosa, pero no van a la raíz, porque la glucosa no está haciendo su trabajo de bajar, porque la insulina que producimos no está haciendo la tarea de bajar la glucosa. Entonces no podemos hablar de, ¿puede curar esto o el otro? Podemos hablar de que puede mejorar las condiciones de salud en prácticamente todos los pacientes, pero la mejoría o la evolución de cada uno será dependiendo de muchos otros factores, ¿no? Como su estilo de vida, su edad. Y mucha gente sí se ha curado con biomagnetismo y mucha gente con la misma enfermedad no se ha curado. O sea, depende de muchos factores. No podemos hablar de curación como tal. ¿Hay alguna contraindicación? Porque en su momento hablaban de los marcapasos, hablaban también de que cuando había radioterapia o quimioterapia no se podía hacer, no sé si cambió eso. Sí, ha cambiado, sobre todo por las últimas investigaciones que ha hecho el doctor Gois y también por los protocolos en los que ha estado trabajando mucho e investigando el doctor David Gois Martínez, que es su hijo médico y que pues ha estado dando muy buenos resultados. Las principales contraindicaciones relativas, o sea, no son absolutas, sí se puede hacer, son marcapasos, porque obviamente podemos afectar con los imanes el marcapasos. Pero si nosotros ponemos imanes lejos de la zona del marcapasos, podemos aplicar el par biomagnético. Y mejor aún, lo podemos hacer por medio de antena. Como te decía yo, a lo mejor el problema no son las piernas, pero sí que tiene marcapasos. Entonces acostamos a una antena y le hacemos la terapia a distancia a la persona con marcapasos. Mujeres embarazadas, las primeras 12 semanas se recomienda mejor no hacerles biomagnetismo. Es mejor hacer biomagnetismo después de la semana 13, porque bueno, ya no hay tantos riesgos en el feto y sobre todo si evitamos el área de la pelvis. Otra de las contraindicaciones relativas es la quimioterapia y la radioterapia, efectivamente, que antes el doctor Gois daba la indicación a sus alumnos que tenían que pasar 13 años de la última quimio o de la última radioterapia porque era el tiempo promedio en que el cuerpo desechaba o liberaba o se desintoxicaba de estos tratamientos y era cuando ya podíamos aplicar el par biomagnético porque su teoría era que al limpiar el cuerpo penetraba más la quimio y la radio y dañaba más. Pero hubo muchos alumnos, digamos, desobedientes que con el afán de ayudar, pues no cumplían esta regla de 13 años y empezó a correr por ahí el rumor que después de un año. Y entonces muchos empezaron a hacer después de un año de la quimio y todo,
y afortunadamente no hacíamos daño y no se generaba ningún problema de salud, todo lo contrario, empezaron a haber muchos testimonios favorables de personas con quimioterapia y radioterapia que al mismo tiempo fueron atendidos con biomagnetismo y les fue muy bien. Y entonces el doctor Gois, precisamente en el 2018, fue que me dijo, no, ya tú puedes hacer la terapia, aunque tengan quimioterapia o radioterapia, porque no he comprobado hasta hoy que realmente afectemos con biomagnetismo a los pacientes. Seguimos con la regla de oro de que el biomagnetismo nunca puede hacer daño aunque nos equivoquemos. Ok, efectos adversos. O, por ejemplo, qué sé yo, se generan crisis curativas, Ujú. no sé, ir al baño, Las etcétera. principales son somnolencia, muchas ganas de dormir, cambios en la diuresis, como ir mucho al baño a orinar, puede haber un poco de diarrea o incluso puede haber lo contrario, ¿no? Estreñimiento, también cambios de temperatura, dolores corporales, sudoración. mmm, y bueno, que alguno de los síntomas que ya traía el paciente, por ejemplo, una migraña, pues ese día le dé más fuerte, pero que después ya va disminuyendo. Es una crisis curativa, un proceso curativo, ¿no? Donde el cuerpo pues actúa de esta manera como para regular algo en el organismo y que después ya empieza a mejorar. De hecho, muchos nos han llegado a hablar al día siguiente para decirnos, estoy peor de cómo llegué a tu terapia. Y llegan a creer que la terapia hace daño, pero no, realmente es el proceso del cuerpo, pero después ya mejoran. Esas serían las principales. Somnolencia, dolor de cuerpo, sudoración, cambios en la digestión, cambios en la temperatura, diuresis. Eh, Según tengo un recuerdo, en algún momento el doctor Gois habló de la posible regeneración de órganos con el biomagnetismo. ¿Qué opinas al respecto? Sí, por ejemplo, el hígado es el principal órgano que tiene esa posibilidad de poderse regenerar, pero obviamente tiene que ver con el tipo de órgano y tiene que ver con el daño que ya tenga, porque muchas veces ya son daños irreversibles y pues el biomagnetismo tampoco es magia ni es milagrería, pero cuando la gente llega a escuchar esto de la regeneración de órganos, pues creen que vamos a poder hacer con un par de imanes otro estómago, igual como tenían antes del cáncer que destruyó ya un estómago y que ya pasó por 4 cirugías y 50 quimioterapias y entonces pues llegan con nosotros al biomagnetismo, ¿no? Entonces, pues obviamente tiene que ver pues también con la evolución de la enfermedad, pero sí, muchos pues órganos a lo mejor ya no se regeneran al 100%, pero logran mejorar su funcionamiento. Y también no deteriorarse más. Y sobre todo, pues cuando hablamos pues, de músculos, a nivel óseo también, articulaciones, más que de órganos. Pero también en órganos pues, se ha visto mejorías sorprendentes, sobre todo en el hígado. Contame de algún caso que te haya impactado de curación. Pues sí, tengo varios, pero pues te puedo platicar de los primeros casos que tuve cuando yo recién iniciaba, una señora de más de 65 años que ya llegó desahuciada. Y esta señora decía, pues es que dicen que tengo cáncer y que ya está afectado el páncreas, el estómago, la vesícula y el hígado. O sea, imagínate. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, esta señora ya no tiene remedio, pues tener cáncer en el vaso, en el estómago, en la vesícula y en el hígado ya es demasiado. Pero pues vamos a darle calidad de vida a lo que tenga. Y afortunadamente llegó aquí a la terapia porque su oncólogo se enfermó un mes, estuvo incapacitado un mes y entonces dijo, mientras voy a hacer estas terapias y solo hizo 3 terapias de biomagnetismo. Yo ni siquiera recuerdo cuáles fueron los pares biomagnéticos que encontré. Lo sorprendente es que ella, después de la tercera terapia, me dijo que ya no tenía malestares, ya podía comer porque no toleraba ni un solo alimento. Cuando regresó a hacerse, a su visita médica, pues le dijo al doctor que ya se sentía súper bien, que ya se le había quitado todo. Lo único que iban a hacer con ella era hacerle una biopsia para determinar qué tipo de cáncer tenía, porque eh, ya no era operable, o sea, era tan avanzado que no era operable, pero necesitaban saber qué tipo de tratamiento darle. Entonces, para determinar el tratamiento necesitaban hacer una biopsia. Pues a tal grado que
evitó hasta la biopsia. Afortunadamente, el médico, muy inteligente, dijo, vamos a repetir estudios. Muy pocos médicos tienen la mente abierta a decir, a ver, repetimos estudios. Porque la mayoría dice, no, ya los hicimos y esto ya está mal, ¿no? Ya esto ya es así y esto no puede mejorar. Y afortunadamente salió limpia. O sea, absolutamente nada, no había ni siquiera a qué hacerle biopsia. Entonces fue sorprendente, ni siquiera la biopsia. Increíble. Increíble. Y eso fue en mis inicios, o sea que esto ya de tener 8 años. Y la señora sigue muy bien.